Buenas noches, mis hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da nuevamente de dirigirme a ustedes por este medio. Agradezco tanto a Dios estos medios en estos tiempos porque así podemos estar un poco más cerca de ustedes, así podemos estar nosotros como familia pastoral un poco más cerca de cada uno de ustedes y le doy gracias a Dios por eso, porque Él en su infinita bondad sabe qué es lo mejor para cada cosa y en los tiempos que hoy vivimos. Hoy quiero compartir con ustedes un devocional que lo he titulado Alegría en la angustia, basado en Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 19. Dice así la palabra de Dios. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Es un texto muy conocido por todos nosotros. Recuerdo yo cuando estaba pequeña que este texto lo cantábamos a través de una adoración y que muchos la recuerdan. No sé si recuerdan que dice, aunque la higuera no florezca. Y este texto nos hace recordar tiempos atrás de tiempos en el que vivíamos en familia, cantábamos este texto así tal cual en las iglesias, en donde ni por ahí habían estos tiempos de angustias en los cuales estamos pasando hoy. De pronto habían otras angustias, otros conflictos, pero no tan tocantes como lo es hoy toda esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. El devocional lo he titulado, como le dije en un principio, Alegría en la angustia. Y antes de entrar de lleno al texto, yo quiero contextualizarlos un poco de el por qué Habacuc escribió y alabó al Señor al final de su libro. Terminó su libro así con esta alabanza, con este salmo al Señor. Esto fue una profecía que Dios le mostró a Habacuc por medio de una visión, y en medio de esa visión Habacuc se quejaba ante Dios. Le decía, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a clamar ante ti y tú vas a oír mi clamor de escuchar y ver todo esto que estoy viviendo, de tanta violencia, de tanta maldad, de tanta iniquidad? ¿Hasta cuándo nos salvarás, Señor? Y una de las descripciones que hace el profeta Habacuc a Dios es lo que el pueblo de Dios estaba haciendo en ese tiempo, la maldad que estaba ocurriendo en ellos. ¿Qué hacía el pueblo de Dios en ese tiempo? Hacían iniquidades, destruían, hacían violencia, había pleitos, había contiendas, el impío hacía lo que bien le parecía, acosaba al justo, las sentencias que hacían eran injustas, había mucha injusticia, nadie obedecía los mandamientos de Dios, nadie era justo con nadie y todos hacían violencia. El pueblo de Dios estaba haciendo todo esto. Y al ver a Habacuc todo esto, le presenta a Dios esa queja. Señor, ¿hasta cuándo? Al parecer, el profeta Habacuc ya le venía diciendo a Dios, Señor, mira lo que está pasando. Por favor, escucha, haz algo. Mira lo que está pasando. Escucha mi clamor. ¿Y cuál es la respuesta que Dios le da al profeta Habacuc en medio de su queja, en medio de su oración, que le decía al Señor, ¿hasta cuándo vas a hacer esto, Señor? Y lo que el Señor hace es que la respuesta de Dios es que Él va a usar a los caldeos para castigar a Judá, para castigar a su pueblo. A un pueblo
como los babilonios, que era un pueblo lleno de maldad, un pueblo que no les importaba absolutamente nada, que hacía lo que bien les parecía. Y Dios iba a usar a este pueblo para castigar al pueblo judío, a su pueblo, por todo lo que estaban pasando. Y el versículo 5 al versículo 11 del capítulo 1 nos da una descripción muy clara de lo que eran los caldeos. Decían que es terrible, que es formidable, que sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. El Señor le hace una descripción de cuál es el pueblo que Él va a usar para castigar al pueblo de Dios. Entonces, la respuesta de Dios de pronto no era la que Habacuc estaba esperando, porque resulta que Dios iba a usar a un pueblo muy temido para juicio y corrección que Dios iba a hacer al pueblo, permitiéndole a los caldeos oprimirlos como castigo, dejando claro que Dios también va a castigar a los caldeos por su maldad. Los caldeos también iban a recibir su castigo. Ahora, con toda esta contextualización general que les hice de que el Señor iba a permitir que los caldeos oprimieran al pueblo de Dios, y esa opresión era en todo el sentido, o sea, los iba a destruir también en cuanto a su sustento diario en la tierra, en su economía, en todo. Todo esto llevó a hacerle a Habacuc unas preguntas a Dios, y Dios le daba una respuesta a Habacuc. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia, Él dice que aquel que es justo por su fe vivirá. Aquel que es justo por su fe va a vivir en medio de todo este castigo que Dios va a hacerles. Ahora, Habacuc 3, capítulo 3, versículos 17 al 19. Cuando Dios le da las respuestas a sus preguntas, Habacuc, me imagino que le diría al Señor, y esto lo hace también en ese mismo capítulo, en el versículo 13, Señor, ¿cómo es posible que tú eres muy limpio de ojos para ver el mal? Vas a hacer todo esto, vas a dejar que el impío venga y nos destruya, aquellos que realmente somos buenos, aquellos que realmente estamos haciendo bien, aquellos que realmente estamos obedeciendo tus mandamientos. Pero Habacuc entendió que a través de su fe, que en medio de esa fe, Dios iba a tener misericordia de aquellos que eran y practicaban el bien. Entonces, Dios les decía a Habacuc, los caldeos también van a sufrir, no solamente el pueblo de Dios por su pecado, por su maldad, sino también los caldeos, porque ellos están llenos de maldad, ellos están llenos de maldad, de pecado, ellos están lejos de mí, su corazón está lejos de mí. Y Habacuc, siendo consciente de todo lo que iba a ocurrir al pueblo de Dios y que también él iba a sufrir, él sabía que Dios conocía el corazón del hombre, de aquellos que eran buenos y de aquellos que eran malos, de aquellos que lo amaban realmente y de aquellos que no le amaban. Él eleva una oración y alabanza a Dios, reconociendo que Dios es su fortaleza. Y vemos que en el capítulo 3, versículo 16, él termina la oración diciendo: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Habacuc dice así, literalmente: tranquilo, voy a esperar el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadirnos, al pueblo que se levantará a destruirnos, porque Dios va a estar con aquellos que somos
buenos, con aquellos que realmente le tememos. Y es ahí donde él empieza esta alabanza diciendo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, y aunque las ovejas sean quitadas del aprisco y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué le está describiendo Habacuc ahí en medio de su alabanza? Todas las cosas que eran en común en la parte económica del pueblo de Dios. La higuera, el producto del olivo, aunque los campos no produzcan el alimento, las ovejas y las vacas sean quitadas de su aprisco y de sus corrales. Él estaba describiendo cosas que realmente estaban ahí para ellos, cosas que eran el diario de vivir de ellos. Y él estaba consciente de que si los caldeos llegaban y se levantaban en contra de ellos, iban a destruirlo todo y no les iba a quedar absolutamente nada. Es ahí donde Habacuc le alaba al Señor y le dice: aunque la higuera no florezca, aunque me falte esto, aunque no haya vacas en los corrales, con todo yo me voy a alegrar en Jehová y me voy a gozar en el Dios de mi salvación, porque Jehová el Señor es mi fortaleza. Ahora, este texto hoy día, ¿qué nos quiere decir el Señor a través de este texto? Hoy, actualmente estamos viviendo un tema que es a nivel mundial, una pandemia, un virus llamado coronavirus. Yo me hacía la pregunta: ¿será que esto es un castigo de parte de Dios para nosotros como nación, como a nivel mundial, como iglesia? Y yo decía: no, un castigo no. Es un medio, es probable de que sea un medio que Dios está usando para acercarnos más a Él, para invitarnos al arrepentimiento, a la conversión sincera, para volvernos a Él. Y que hoy ese medio que está usando como este virus es para acercar a aquellos que no le conocen, a aquellos que niegan de Él, a aquellos que realmente están lejos de Dios, pero sobre todo aquellos que dicen conocerle, mas su corazón está lejos de Dios, porque practican todo lo contrario a Él. Porque hoy algunos en las iglesias, hay en las iglesias que dicen llamarse cristianos, que dicen ser hijos de Dios, que dicen conocerle, están haciendo lo mismo que hacía el pueblo judío en los tiempos de Habacuc. Hoy en las iglesias podemos encontrar pleitos, contiendas, rencillas, envidia, enojo con el hermano porque sí, porque no, porque esto. Lanzan sentencias contra el hermano siendo injustas, no estamos siendo obedientes a los mandamientos, no hay una verdadera conversión y Dios está llamando al arrepentimiento hoy, en este año 2020. Entonces, hoy podemos decir literalmente, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, hoy podemos decir que aunque nos falte el trabajo a causa de todo esto que Dios nos está permitiendo pasar, o un medio que Dios está usando para llevarnos al arrepentimiento, para tener una verdadera conversión, hoy podamos alabarle y decirle al Señor: aunque nos falte un trabajo a causa de todo este mal, a causa de toda esta pandemia, y no tengamos dinero de cómo sostenernos, aunque falte el dinero para ir a mercar y comprar las cosas básicas que necesitamos, aunque escasee el alimento, ya no tenga el dinero suficiente para comprar aquello que me gustó, aunque nos han aislado y no podamos congregarnos como iglesia, o aunque llegue a faltar un familiar a causa de todo este mal, y aunque no pueda ver a mis hermanos en Cristo y poder abrazarles, podamos decir: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Jehová el Señor es mi fortaleza. Pero tengamos esa convicción que Habacuc tenía, de alabar al Señor en medio de esta situación difícil.
Entonces, ¿cuál es la condición que podemos tener hoy? Que tenemos una conversión sincera en Dios, que tenemos un verdadero arrepentimiento. El Señor nos está llamando al arrepentimiento, a que dejemos de llevar un evangelio como nosotros pensamos, como creemos que se debe llevar. Y no es así. Debemos cumplir los mandamientos de Dios tal cual como lo dice su palabra. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo aunque te esté haciendo daño. Ama a tu prójimo aunque te haya mirado mal. Ama a tu prójimo aunque no te guste la manera en cómo esté mirando, expresando algo. Debes amarlo aún en medio de las dificultades que el prójimo esté llevando. Debemos tener una verdadera conversión en Cristo. Dios nos está pidiendo que volvamos a Él, que regresemos a Él. Entonces, ahí cuando tengamos esa verdadera conversión en Cristo, en medio de toda esta situación difícil, nosotros vamos a tener la libertad de cantarle al Señor así: Señor, aunque me falte el trabajo, aunque me falte el alimento, aunque no sé qué voy a comer hoy, Señor, aunque no tengo ese privilegio de ir y a congregarme en la iglesia y abrazar a mis hermanos, con todo, Señor, yo me voy a alegrar y me gozaré en ti, porque eres el Dios de mi salvación. Porque en medio de esta angustia tengo la alegría y el gozo de que tú eres mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza. ¿Y por qué lo dice Habacuc así en medio de toda esta situación difícil? Porque Habacuc sabía que en medio de toda esa situación difícil, de que iba a faltar el olivo, de que iba a faltar el fruto, de que iba a faltar alimentos, que iban a faltar vacas, que los campos no iban a producir, de pronto su fe se iba a enfriar, a volverse inestable, porque la angustia lo podría llevar a menguar, a no creer en lo que Dios iba a salvarle en medio de esto. Por eso Habacuc termina diciendo: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Aún en las alturas el Señor es tu fortaleza. La alegría en medio de la angustia nos las da el Señor. Y este privilegio de cantar esta canción, aunque la higuera no florezca, es porque nosotros tenemos la plena convicción de que Dios es nuestra salvación y Él es nuestra fortaleza. Pero porque sabemos que por medio de toda esta situación difícil que estamos pasando, nosotros vamos a salir victoriosos en medio de esto. Pero nos vamos a gozar y a alegrarnos en medio de la angustia. Amén. Yo te invito a que oremos a esta hora. Señor, gracias quiero darte por este tiempo, por tu palabra, Señor, porque ella es concisa, es precisa, porque habla a nuestro corazón en el momento oportuno, Señor. Gracias porque aún en estos tiempos difíciles que estamos viviendo podemos ver tu misericordia, tu fidelidad a través de tu palabra, Señor. Y quiero bendecirte a esta hora, Señor, y pedirte, mi Dios, que vengas a nuestra vida y nos ayudes, Señor, a tener una verdadera conversión en ti, un verdadero arrepentimiento en ti, a vivir nuestra vida en ti como debe ser, Señor. Y aunque nos falte el trabajo, aunque nos falte el alimento, aunque nos falte el congregarnos, con todo nos vamos a alegrar, Señor, porque tú eres el Dios de nuestra salvación y eres nuestra fortaleza en los momentos de nuestras debilidades, Señor. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos.